eso yo quise animarme un poco a este encuentro, porque la palabra, que es motor de creación, que es motor de arte, que es motor de comprensión, para nosotros, los analistas, es incluso motor de la libertad, porque es a través de la palabra como alguien puede destrabar cosas tremendas que ocurrieron en su infancia. Supongo que muchos de ustedes habrán visto El Príncipe de las Mareas, ¿sí? ¿Recuerdan esa película maravillosa de Bárbara Streisand y Nick Nolte, donde Bárbara Streisand encara a una psiquiatra que hace todo mal, pobre? Es el manual de la mala praxis. Tiene una paciente, pero también lo atiende el hermano, que se acuesta con el hermano de su paciente, que a veces es su paciente. No deja una macana por hacer, pero la película es buenísima. Y en un momento, ella le hace recordar a él una escena traumática que vivió en la infancia. Y él da vueltas y no quiere hablar, su palabra no quiere salir, hasta que sale y lo cuenta y llora y se libera y dice algo fundamental. Era un acto de violación que había sufrido de chico, pero cuando lo dice que la mamá le había pedido que de esto no se hablara más. Y lo que el personaje manifiesta es: el silencio dolió más que la violación. Allí donde no hay voz, donde no hay palabra, hay enfermedad. Por eso creo yo que es tan importante que sigamos participando de alguna manera en todas estas cosas que hacen a la salud, a la voz, a la palabra. Y siendo que este es una charla en este marco del Día Internacional de la Voz, me gustaría contarles una pequeña historia que tiene que ver justamente con la voz. Todos hemos oído hablar de lo que es el eco, ¿no? Ese sonido un poco extraño que viene, uno no sabe de dónde, porque es parte nuestra, pero no lo es. Y hemos oído cómo, cuando vamos a una montaña o cuando metemos la cabeza en un aljibe y miramos allí, en el borde del aljibe donde se mecía la gitana, según las palabras de García Lorca, y hablamos, se nos devuelve un sonido al que llamamos eco. Pues bien, los griegos tenían una historia para explicar de dónde provenía el eco. Saben ustedes que los griegos decían que todo lo que ocurre en el universo ocurre nada más que para ser contado, para que alguien use su voz para contarlo. La guerra de Troya no tuvo otro efecto más que Homero. Entonces, ellos decían que Eco era una ninfa. Una ninfa era una mujer muy bella, nacida del agua del cielo, que andaban siempre por los bosques danzando, bailando. Y Eco era una ninfa que tenía una particularidad. Contaba los relatos más bellos del mundo. Su voz hipnotizaba y nadie que escuchara sus relatos podía distraerse. Entonces, Zeus, que era el príncipe del Olimpo, el padre de todos los dioses, estaba casado con su hermana, Hera. Y Zeus era, digamos, un poco picaflor. Y encima era Dios, y era el más grande de todos los dioses. Así que vayan llevando ustedes hasta dónde podría llegar cuando quería algo. Ya es difícil resistirse a la presencia de un dios. Así todo, por si no le daban bolilla, tenía sus artilugios. Ovidio, en el libro Las Metamorfosis, cuenta todo esto y dice que, por ejemplo, Zeus
una vez encerró a una muchacha porque no quería que él la tomara, se encerró en un altillo de un gran castillo, se encerró en una habitación enrejada y Zeus se transformó en lluvia dorada para entrar por esa reja y mojarla igual. También en la casa de Anfitrión, cuya mujer era la más fiel del mundo, Zeus se enamoró de ella y, viendo que ella no lo complacía, tomó la figura de su esposo Anfitrión para poseerla. Claro, ella cuando vio llegar a su marido del viaje 3 o 4 días después, el marido vio que lo trataba como si hubieran estado juntos hacía media hora, no entendía nada. Y efectivamente, para ella habían estado juntos hacía media hora. Pero bien, Zeus, para hacer estas correrías, necesitaba distraer a su esposa Hera, porque la reina del Olimpo era una mujer bastante brava, vengativa, era la de los grandes ojos. Y entonces le encargó a Eco que fuera a contarle historias con su maravillosa voz a Hera, que la entretuviera. Y allí iba Eco cada vez que Zeus quería salir de paseo, como una especie de Sherezade anticipada, y entretenía a Hera, hasta que un día un buchón que nunca falta, como dice el tango, le contó a Hera, mirá, dice, mientras Eco te entretiene, tu marido, dice, se va por ahí. Y entonces Hera castigó a Eco y le quitó lo más bello que tenía, que era el poder de conmover con su voz. Y la condenó a no poder hablar más. Solamente iba a poder repetir las últimas palabras que alguien dijera en su presencia. Cierta vez, la ninfa Eco se encontró con otro personaje de la mitología que algunos conocerán muy bien, sé que acá hay psicoanalistas por lo que he escuchado, que es Narciso. Saben ustedes el término narcisismo, lo usamos bastante en el uso corriente. Este tipo es un narcisista, se dice cuando alguien se valora demasiado, ¿no? Y Narciso era un joven muy bello. Cuando nació era tan bello que su madre lo llevó a los adivinos. Dice, bueno, ¿cuál será el destino de mi hijo? Y los adivinos le dijeron, mire señora, su nene va a ser muy feliz siempre y cuando no se vea a sí mismo. Evite que se vea a sí mismo. Justamente así vivió Narciso, un poco engreído pero sin haberse visto. Y un día que estaba por el bosque, estaba por allí cerquita Eco y lo vio. Y como no podía ser de otra manera, se enamoró de él. Pero claro, Eco no podía hablarle. Estaba condenada a repetir solamente. Así que empezó a caminar y a seguirlo por el bosque hasta que Narciso advirtió que alguien lo estaba persiguiendo y preguntó, ¿quién está allí? ¿Quién está allí? ¿Quién eres? Eres. Por favor, no te escondas. No te escondas. ¿Dónde estás, amor? Amor, Ven a mí. a mí. Adiós. Adiós. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, de Narciso sabemos que no pudo amar a nadie más que a sí mismo. Y un día fue a beber agua de un río y se vio. Y al verse se enamoró perdidamente de la imagen que el agua le devolvía. Y queriendo abrazar y poseer a esa imagen, se ahogó. En la orilla en la que él se ahogó salió una flor a la que hoy llamamos Narciso. Eco, su cuerpo no fue hallado nunca,
Pero todos sabemos que aún anda dando vuelta por los aljibes y por las montañas, y basta que gritemos para que Eco nos devuelva su maravillosa voz a la medida de un castigo. Pero yo les voy a contar un secreto. Yo he oído decir que Eco no podía hablar, pero que en cambio con su voz, con su maravillosa voz, había aprendido a cantar. Y que su voz era tan hermosa que capturaba. Y que fue tal la emoción que le generó con su canto que el cuerpo no pudo resistirlo, y por eso Narciso, en honor a ese acto maravilloso y mágico que era el canto de Eco, se convirtió en una flor.